vamos a poner en consideración de nuestros amigos oyentes un tema que ha concitado el interés en algunos sectores, en algunos espacios, y que es preciso poner en debate, poner en discusión para conocer las apreciaciones de uno y de otro sector. Está con nosotros Efraín Soria, él es integrante de la Coordinación Pacto de la Niñez y Adolescencia. También está con nosotros en exteriores María de Lourdes Maldonado, presidenta del Estudio Jurídico Dignidad y Derecho. Le hemos pedido a Efraín y a María de Lourdes que nos permitan conversar sobre una decisión, sobre un fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que reconoce en los niños trans que deben ser atendidos adecuadamente en el sistema educativo del país. ¿Cuál es la apreciación, María de Lourdes? Vamos a empezar con usted, si es tan amable, respecto a esta sentencia, a este fallo de la Corte Constitucional, si es tan amable. Buenas tardes, adelante, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Efraín. Muchas gracias por este espacio. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y saludos a toda su audiencia. En Dignidad y Derecho estamos muy preocupados por esta sentencia de la Corte Constitucional porque ha prevalecido la ideología por sobre el bienestar de los niños. ¿Por qué nosotros reclamamos esto? Pues esta sentencia desconoce lo que ha manifestado la ciencia, los expertos en este tema y sobre todo la evidencia empírica de aquellos países donde se han dado procesos más favorables hacia las transiciones tempranas que han causado muchos daños, principalmente a estos niños que se encuentran en esta condición de disforia de género y también, evidentemente, a la comunidad educativa en general. Creemos que esta sentencia puede poner en riesgo el bienestar de los niños y de la comunidad educativa en general, exclusivamente y principalmente, más bien dicho, por la falta de apreciación de lo que nos demuestra o lo que nos han dicho los expertos sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias María de Lourdes por esta primera intervención. Voy a dar paso a su colega de panel, Efraín Soria. Efraín, su opinión sobre el tema, si es tan amable. Muchísimas gracias, Andrés. Saludos a todos los colegas, a María Lourdes y a todas las personas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Creo que hay que hacer unas dos puntualizaciones, principalmente decirle a la ciudadanía que en realidad no existe la ideología de género. Ese es un mito inventado por ciertos grupos antiderechos, porque lo que existe en realidad en la ciencia son las teorías de género que explican cómo a través de diferentes prácticas culturales alrededor de la historia del mundo se han ido desarrollando los roles de género, pero ideología de género no existe. En segundo lugar, decirles que también la disforia de género fue retirada por la Organización Mundial de la Salud ya hace varios años como una categoría de enfermedad, y entonces ya no existe esa categoría y debemos hablar más bien de las características que tienen las personas de poder adherirse a uno u otro determinado género. El género, como todos nosotros sabemos desde hace muchísimos años, es una construcción social. ¿Qué significa eso? Que es, en otras palabras, un invento de las culturas. Si el género, exacto. Si el género fuera natural, como nos hacen creer o pensar las personas que profesan los antiderechos, significaría que hombres y mujeres deberían ser iguales en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura del mundo, en cualquier momento histórico del mundo. Y no es así. Tenemos varios estudios hechos por diferentes antropólogos. Se me ocurre, por ejemplo, los estudios hechos por Margaret Mead, una importante antropóloga que estudió en la Polinesia y que describió cómo diferentes tribus en diferentes momentos tenían diferentes comportamientos que da una muestra de cómo el género no está adscrito a la genitalidad de las personas. Hagamos una pausa ahí, Efraín, para dar paso a su colega, a su compañera de panel. María de Lourdes, quiero quedarme con esto último que me parece sustancial.
su criterio, su apreciación, en el sentido de que el tema del género es construido por la cultura, por la tradición, digamos, por el comportamiento, por la forma de expresar de las naciones, de los pueblos, de los seres humanos. Por favor, María de Lourdes. Sí, yo lamento diferir en lo que acaba de exponer el panelista, en el sentido de que el sexo es un dato biológico. Esto lo ha demostrado la ciencia. Los sexos son femenino y masculino. No existe digamos, una posibilidad de poder eliminar lo que la ciencia dice. De hecho, y eso es lo que ustedes podrán verificar cuando se han hecho, por ejemplo, excavaciones arqueológicas, únicamente se encuentran huesos que corresponden a mujeres o huesos que corresponden a varones. Entonces, realmente, y por eso yo sí insisto en que se trata de una ideología que además forma parte de una ideología muy combatida hoy actualmente, que es la ideología woke, que pretende justamente desfigurar el concepto de la verdad. La verdad es que la ciencia y la biología reconocen y que existen exclusivamente dos sexos. Todas las otras construcciones que se han dado en relación al género, que es otro concepto, pues son parte de una ideología y nosotros tenemos, y por eso insistimos en que todos los pronunciamientos que se den a nivel estatal, sea de órganos judiciales como de autoridades públicas, se fundamenten en la ciencia. Y la ciencia es clara en reconocer que existen solamente dos tipos de sexos y por eso tenemos que partir de este reconocimiento para elaborar todo tipo de proyectos y políticas públicas. Independientemente de eso, sí debemos estar claros que existen personas que manifiestan una disforia de género. Esto se ha evidenciado también de otros estudios, de cientos de estudios que permiten identificar que incluso, por ejemplo, cuando hablamos de las personas trans, en un 75% presentan problemas psicológicos que deben ser analizados y estudiados y acompañados, porque definitivamente se trata de grupos vulnerables que deben recibir un acompañamiento para justamente identificar cuáles son las causas de esa disforia de género y ver cómo se les puede apoyar de la mejor manera. Pero tenemos que ser tajantes en manifestar que existen solo dos sexos, el masculino y el femenino, y que esto está demostrado por todas las ciencias, especialmente la biología, que nos permite identificarlos con absoluta claridad. Es más, cuando hablamos de personas, por ejemplo, que están atraídas por el mismo sexo, justamente la apreciación es que se están personas que son del sexo masculino, que tienen afinidad por el mismo sexo masculino o viceversa. Entonces, si es que no se acepta o no se parte desde la verdad, pues es difícil poder buscar soluciones que sean justamente más amigables para todos estos casos que nos estamos enfrentando. Ahora, María de Lourdes, en el caso puntual de esta resolución de la Corte Constitucional y de lo que ocurre con esta niña o niño en Santa Elena, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué hay que poner alarmas o atención a este aspecto puntual, si es tan amable? Claro, el problema justamente es que es un niño, biológicamente niño, que se percibe como niño. O sea, él de alguna manera quiere o estaba en un proceso en el que estaba transicionando hacia supuestamente una condición del sexo femenino. ¿Qué implica esto? Que lo que él estaba demandando es que sea tratado como una niña, ¿sí? Como una mujer. El colegio en su momento tomó ciertas medidas, pero a criterio de la Corte estas medidas fueron insuficientes para atender a lo que esta persona estaba reclamando. Y aquí es donde está el problema, pues la Corte no podía hacer una valoración subjetiva de qué era conveniente o qué no era conveniente para ese niño, sino que tenía justamente que analizar la evidencia científica respecto al mejor acompañamiento para estos niños, para darle justamente las herramientas para que pueda desarrollarse en plenitud. Estamos hablando de un niño que no tiene la madurez todavía para saber y para poder conocer los riesgos de sus decisiones. Entonces, evidentemente, lo que requería este niño es un acompañamiento para que evidentemente no sea materia de ningún tipo de discriminación, para que no sea vulnerado en sus derechos, pero que tampoco se le force un proceso de transición que en el futuro
podría causarle un daño. Tenemos que tomar en cuenta que la evidencia también nos dice que estas condiciones de disforia de género en niños, normalmente en un porcentaje de entre 75, perdón, desde el 80 al 95% se superan en la adolescencia o incluso en la mayoría. Incluso la ciencia nos ha dicho también que la corteza frontal, que es donde las personas ya están con la capacidad para poder tomar unas decisiones 100% conscientes, se llega a desarrollar inclusive a los 25, 30 años. Entonces, pensar que un niño de 5 años puede tomar una decisión tan trascendental para su futuro, pues es muy preocupante, ¿no? El Estado, la sociedad, la familia, estamos ahí justamente para garantizar que nuestros niños lleguen y desarrollen este proceso de desarrollo de su personalidad, de su formación, el desarrollo de todas sus habilidades, justamente absolutamente protegidos. Y eso implica incluso un buen acompañamiento psicológico para que este niño pueda identificar y ver cuáles son las causas de las que están generando esta condición, en qué se le puede ayudar y bueno, que al final del día, superada la mayoría de edad, se dan las condiciones y persiste esta condición, pues ahí estamos hablando de otro tema, pero no estamos hablando de niños a quienes se les está forzando un proceso de transición muy temprano. Perfecto, muchísimas gracias. Esta exposición de María de Lourdes Maldonado, presidenta del Estudio Jurídico Dignidad y Derecho. Ahora es el turno de Efraín Soria, integrante de la Coordinación Pacto de la Niñez y Adolescencia. Más allá del debate más general que se produce no solamente en el país, sino en el mundo entero, ahora mismo el presidente Trump ha señalado que en los Estados Unidos solo se reconocen dos géneros, hombre y mujer. Más allá de todo este debate, Efraín, el tema de esta niña o niño de la escuela de Santa Elena, que es el punto de partida para esta sentencia de la Corte Constitucional, por favor. A ver, hay que tener la información precisa y le invito a María de Lourdes a que busque información. ¿Qué pasa con los niños intersex? Intersex. Andrés, los niños intersex son lo que comúnmente conocíamos hace muchos años como hermafroditas. Entonces, estas personas nacían con los dos sexos, es decir, con presencia de genitales masculinos y femeninos, y esto no es un invento de ahora, del siglo XX ni del siglo XXI. Ya los griegos, hace más de 2000 años, hablaban de hermafrodito, y ellos, como lo explicaban a través de sus teorías y de las deidades, etcétera, etcétera, hermafrodito era una persona que tenía los dos sexos. Esas personas existen y nacen y están aproximadamente uno por cada 5.000 habitantes, más o menos. No tengo el dato preciso, podría enviarles. Y eso hace que, por ejemplo, Andrés, ¿qué género le asigno a estas chicas? Que no son ni hombres ni son mujeres. Porque el género es un invento, como les había dicho, es una construcción. Entonces, nace una persona con vulva y decimos, es mujer, y por tanto tiene que comportarse como mujer, estar en la casa, ser hacendosa, buena gente, criarse como para ser mamá, etcétera, etcétera, y toda esa violencia que se crea solamente por el hecho de ser mujer, mientras que si nace una persona con pene y testículos es una persona a la que decimos que es hombre y por tanto tiene que comportarse macho, masculino, fuerte, proveedor, responsable, y etcétera, etcétera. Ya vemos que esas categorías se están perdiendo, que las mujeres han logrado vencer esas imposibilidades que tenían hace muchísimos años, y nace con el voto femenino y nace con la incursión de las mujeres en los campos donde era exclusivamente de los hombres y los hombres hacemos los mismos. ¿Qué pasa con estas personas intersexuales? Se tienen que definir obligadamente por lo masculino y femenino, y lo que dice la ciencia es que no, que estas personas necesitamos criarles y poner las condiciones que permitan que cuando lleguen a determinada edad puedan decidir transitar a ser hombres, transitar a ser mujeres o quedarse en esa condición. Bueno, pero eso es lo que usted dice, es absolutamente correcto. Y o sea, tenemos cuando haya una transición, cuando pase el tiempo y haya una conciencia, porque eso señalaba María de Lourdes. Pero eso en no un niño de 6 años no hay todavía, ¿o sí? No, Andrés, a ver. Eso no se da a los 18 años, eso se da, nosotros lo damos y lo percibimos en la pubertad, entre 11 y 12 años. Nosotros sabemos qué es lo que nos gusta o no.
Acordémonos, Andrés, cuando fuimos púberes, cuando tuvimos nuestra primera elección, los hombres, cuando las mujeres tuvieron su menarquia, ahí no hay solamente cambios biológicos en el cuerpo, también hay cambios psicológicos, y algo que aparece es el tema de la orientación sexual. Pero antes de esos años, inclusive hay un proceso que es el cómo nos identificamos y cómo queremos ser relacionados, cómo queremos ser vistos, leídos por el resto de la sociedad. Entonces tenemos el caso de los niños que les gusta jugar con muñecas, que les gusta estar en la cocina, que les gusta arreglar la casa, que les gusta ponerse a escondidas la ropa de la mamá, de las hermanas, etcétera, etcétera. O niñas que, por ejemplo, les gustan los deportes atribuidos al sexo masculino, niñas que no les interesan las muñecas, ni el maquillaje, ni los colores rosas, ni las faldas, ni los tacos. Entonces ahí tenemos una deconstrucción. Y esos niños, ningún padre en su sano juicio coge y le dice al niño, te voy a enseñar a ser hombre o te voy a enseñar a ser mujer. Las personas simplemente crecen a través de esos modelos. Y esos modelos es como yo me identifico, y a lo mejor me identifico con el modelo que es mi mamá, siendo yo hombre, o con el modelo de mi papá, siendo mujer. Okay. Una pausa ahí, Efraín, para escuchar a María de Lourdes. María de Lourdes, su apreciación de esto que nos acaba de señalar, de que nos acaba de explicar Efraín Soria, por favor. Sí, bueno, aquí ha mencionado varios conceptos y creo que es importante detenernos en cada uno de ellos. El primero es que la condición intersex no es, cuando hablamos de un niño que padece, que está en esta condición, no estamos hablando de un niño transexual, que es otra definición, entonces no estamos dentro del caso que nos está ocupando. Luego esos casos de niños de intersex son realmente un porcentaje mínimo a nivel mundial y no quiere decir que no tengan un sexo, lo que quiere decir es que tienen los órganos reproductivos de los dos sexos. Y en ese caso, al igual que en los otros, lo que nos recomienda la psicología es nuevamente la terapia explorativa, es decir, no hacer transiciones inmediatas. De hecho, aquí en el Ecuador hubo un caso también que no llegó a la Corte Constitucional, pero que sí estuvo hasta la Corte Nacional de Justicia, en el que se le adjudicó un sexo equivocado al niño y que resultaba que tenía justamente más bien una tendencia o correspondía al sexo femenino. Y justamente por eso mismo nosotros insistimos en que no se deben hacer procesos de transición inmediatos, porque la gran posibilidad que existe de causar daños, tanto para estos niños como para sus familias y la sociedad, es altísimo. Yo siempre digo, si se deriva un mal para un niño transgénero por no poder desplegar su condición trans, es igualmente cierto y más grave el daño que se le genera a un niño no trans o no intersex que personifican y realizan una vida como transgénero sin serlo realmente. Por eso insisto, la ciencia lo que recomienda es no proceder con procedimientos afirmativos y dejar que el niño se desarrolle, que evolucione y que ratifique su decisión cuando contenga la mayoría de edad. Incluso legalmente, y por eso está en la ley, existe una prohibición para que los niños puedan tomar decisiones por sí mismos, incluso antes haciendo una distinción entre los niños hasta los 12, niñas hasta los 12 años o los niños hasta los 14 años y después a los 18 años. Creo que tenemos que ser un poco más responsables como ecuatorianos en estos temas. Insisto, no podemos llevarnos por ideologías, por teorías, por todo lo que ustedes quieran llamar, que se alejen de lo que nos refleja la ciencia. La ciencia nos dice que cientos de niños han sufrido mucho en distintos países en el mundo entero, justamente por procesos de transición forzados y muy tempranos. Tienen la alternativa y lo pueden hacer cuando sean mayores de edad, pero dejemos a los niños en paz ahora y la familia, y ahí sí también difiero de lo que comentaba el panelista, porque justamente la familia es el mejor lugar donde los hijos pueden crecer y desarrollar sus potencialidades justamente por el ejemplo de sus padres. Ellos son los que les van a dar justamente los comportamientos, tanto femeninos como masculinos, que deben adoptar cada uno de ellos. Incluso si ustedes revisan las evidencias de cuáles son las principales causas, por ejemplo, de todos estos problemas de disforia de género, en la mayoría de casos se trata por
hogares disfuncionales, hogares en los que no ha habido o presencia paterna o ha habido una presencia de un padre violento o una madre violenta. Es decir, los errores en los roles de los padres, tanto femenino como masculino, pueden ser los detonantes, y lo son, porque eso lo demuestra la ciencia y la evidencia empírica de todos estos países, que han sido los detonantes para este tipo de conductas. Y lo que más debemos hacer como sociedad es justamente proteger a las familias y proteger a todos nuestros niños para que justamente se desarrollen en ambientes libres de todo tipo de estas corrientes, estas ideologías que hoy por hoy se imponen en todos los aspectos, e incluso por el acceso que tienen hoy a las tecnologías. Es sumamente alarmante. Y gracias a Dios esto ya está el mundo entero reaccionando. Lo hemos visto en Estados Unidos y lo veremos, estoy segura, en muchos países más, por los propios daños que se han generado lamentablemente a estos niños en estos países. Gracias, María de Lourdes. Vamos a seguir entonces con Efraín. Efraín, este concepto que ha señalado María de Lourdes me parece absolutamente válido. Dejemos que los niños resuelvan este tema. Sí, y es justamente que los niños tienen la palabra. A ver, en primer lugar, decirle, ojalá María de Lourdes se digne en mandarme los cientos de estudios que ha citado, porque yo no tengo conocimiento de un solo estudio que hable de niños que se arrepintieron. Lo que sí sabemos es que hay muchos niños que se han suicidado, que han tenido que ser expulsados de sus casas, de sus centros educativos, porque no se ha respetado el deseo de cómo quieren ser vistos y de cómo quieren ser llamados. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, el caso Bruno Paolo, y les invito a todos los amigos que escuchan esta radio a que googleen caso Bruno Paolo Ecuador, donde un chico intersex nace, le operan, porque es lo que solían hacer las instituciones públicas, el médico o la familia, le operan, le vuelven mujer. Él, cuando llega a la edad núbil, se da cuenta que no le gusta ser mujer. Él pensó que era transexual, que iba a cambiar, y se pone a investigar. Y cuando investiga dice, no, nació con una ambigüedad sexual. Se trataba de una persona intersex, y que lo que hicieron es volverle mujer, cuando él en realidad se dio cuenta que quería ser hombre. Este chistecito a nosotros nos ha costado una indemnización que pagamos cada uno de nosotros cada vez que se cometen errores. Pero en el caso también mal visto y además de una falacia que están diciendo los grupos antiderechos, la sentencia de la Corte en ningún momento habla de hacer a los niños que se vuelvan transexuales, es decir, que se les opere a los niños. Lo que está diciendo la Corte es que el Ministerio de Educación tenga los protocolos necesarios para garantizar que los niños que se identifican con el género al que se adscriben sean respetados, que haya la documentación que permita que esos niños sean tratados como ellos quieren. En ningún momento la Corte está diciendo hay que operarles, en ningún momento está diciendo la Corte en esa sentencia que hay que entregarles medicamentos. Lo que se está diciendo es simplemente, el niño se identifica como niño, por favor, trátele como niño, como niña que es, porque ese es su deseo. O sea, que se establezcan formas, protocolos, como usted dice, para que las escuelas, los colegios actúen adecuadamente frente a ese caso. Exacto. Si ese niño desea, porque eso es interés, y el caso que tenemos de muchos niños es que cuando lograron sus padres entender que los niños querían identificarse con el género opuesto al que le dio la sociedad, la familia, si es un niño, una niña o una niña se volvió niño, es que esos niños se vuelven más felices, por tanto son más productivos, son mejores estudiantes, desarrollan capacidades, no se aíslan, mientras que los niños que no son reconocidos en esas situaciones son aislados, no establecen relaciones sociales adecuadas y tenemos casos de suicidio. Uno se pregunta, ¿y por qué un niño tendría que suicidarse? Claro, cuando tenemos una familia altamente transfóbica que le dice eso está mal, porque Dios mandó hombre y mujer, cuando la sociedad, la cultura, la escuela le está irrespetando el deseo de ser reconocido como lo que es. Y es la decisión del niño. Entonces, en ningún momento la Corte está diciendo, dele medicación o llévele y opérele. No está diciendo eso la Corte. Entonces, también ahí hay una
tergiversación, perdón, de lo que dice la sentencia. Y la sentencia lo que dice es proteger la identidad de estos niños de tal manera que se desarrollen. Puede ser que muchos niños en el camino decidan, ¿sabes qué? No, definitivamente no quiero ser mujer y vuelvo a ser hombre. Y ya está, no pasa nada porque no se le ha dado ninguna medicación. Ok, vamos con María de Lourdes. María de Lourdes, entonces lo que ha dicho Efraín me parece pertinente que usted contraponga en el sentido de que la decisión, el fallo de la Corte Constitucional no establece sino estos protocolos, estas instrucciones, digamos, que tendrán que llevar adelante las escuelas y colegios para que la institución, el establecimiento, la escuela, el colegio, se comporte adecuadamente frente a estos casos. Por favor, María de Lourdes. El problema, Andrés, es justamente que el contenido íntegro de la sentencia impone, nuevamente como le digo, una ideología. No es que está diciendo que el Ministerio de Educación realice los protocolos en base a lo que en su criterio, de acuerdo a su expertise, además son los expertos en educación, deban hacer para acompañar a los niños. Están estableciendo criterios como, por ejemplo, el permitir un proceso de transición temprana, como es que un niño ocupe un baño de las niñas. Y aquí también, antes de pasar a esto, sí quisiera refutar algunas de las cifras que ha mencionado Efraín. Por ejemplo, comentar, recuerdo con el informe CAS de Reino Unido, los índices de suicidio en personas transgénero es significativamente más alto, alcanzando el 41% en comparación. María de Lourdes, tenemos algún problema con la señal, quizás podamos corregir algo del internet, porque hemos perdido el contacto con María de Lourdes Maldonado. Ella es presidenta del Estudio Jurídico Dignidad y Derecho. Quizás ya, ahora sí me parece que se recuperó María de Lourdes. Ahora sí, adelante por favor, adelante. El derecho a la Corte es pedirle al Ministerio de Educación que desarrolle protocolos en base a lo que recomiendan los expertos en psicología, los expertos en pedagogía, los pediatras, para acompañar estos procesos de transición, tomando en cuenta factores, por ejemplo, lo que nos revela el estudio CAS de Reino Unido, que dice que, por ejemplo, los intentos de suicidio en personas transgénero es alcanzado 41% veces más que los casos en los que no se ha dado estos procesos de transición. Es decir, insisto, aquí el problema de la sentencia está en la ideología que está atrás de la resolución. No quiere decir que no deban existir protocolos para acompañar a estos niños, desde luego que sí, pero tienen que hacerse en base a lo que recomiendan los expertos, porque no se puede, no es tan fácil como mencionaba Efraín, de que si es que alguien se arrepiente, luego puede cambiar la decisión y no ha pasado nada. Es un impacto terrible para un niño. Incluso hay evidencia de lo que ha significado para estos niños que se han arrepentido de sus decisiones con graves consecuencias sociales, sobre todo por las consecuencias emocionales, por los traumas que se han generado por este proceso de transición. Repito, estamos hablando de niños, de personas que están desarrollándose, que están conociendo el mundo, que están conociendo justamente qué es bueno y qué es malo para ellos. En este caso estamos hablando además de un niño de 5 años. ¿Cómo podemos pensar siquiera que un niño de 5 años tiene la capacidad para tomar una decisión tan trascendental? Yo tengo 4 hijos, Andrés, o sea, puedo hablar por la experiencia. Un niño de 4 años no sabe ni qué ponerse de mañana para vestirse. Realmente es preocupante que nosotros siquiera nos pongamos en la posibilidad de que no pasa nada y luego se pueden retractar. Sí pasa, el daño es terrible, con daños emocionales muy graves para ellos y para la familia. Y otra cosa que tampoco podemos dejar de lado es el impacto social que esto genera también. La comunidad educativa también tiene derechos, y también tienen derecho a los padres a decidir qué tipo de información quieren que sus hijos reciban en sus colegios. A través de estos protocolos, lo que pretende la Corte es que el Ministerio de Educación imponga en los colegios la ideología que tienen que recibir sus hijos, y eso no es correcto.
Lo correcto es que los colegios les enseñen justamente lo que dicen las ciencias y que también les enseñen el respeto y la consideración a las personas que son diferentes. Nada más. Vamos a terminar, voy a dar la palabra a Efraín, 2 minutitos de Efraín, estoy sobre el tiempo, su apreciación de lo que escuchamos y vamos a concluir. Sí, Andrés, a ver, el tema de que las personas trans se suicidan más, existe un estudio de ONUCIDA, que dice que las personas trans tienen una esperanza de vida de 37 años, es decir, si yo fuera trans habría muerto hace más de 2 décadas. Y eso no se debe porque son trans, se debe a la condición sociopolítica, económica en que están obligadas a vivir las personas trans. Si desde el principio, en la casa, en la escuela, en la calle, en la vía pública, en las leyes de los servicios públicos, salud, educación, les maltratan, lógicamente esas personas no van a tener un impacto en su psiquis. Lógicamente se van a sentir despreciadas esas personas y el suicidio es la última situación a la que recurren. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de violencia y lo que queremos cambiar es esa violencia para que las personas se puedan desarrollar como cualquier otro ser humano. Además, los protocolos en el caso del Ecuador están desde el año 2018, el Ministerio de Educación junto con el Consejo para la Igualdad de Género y Mujeres sacó ya una guía, un manual para atender los temas de la diversidad sexual. Y lo que dice la Corte es, aplique eso, nada más porque desde hace mucho tiempo existe. Y en ningún momento se trata de que los niños no... esto no afecta a la comunidad educativa, lo que hace es que la comunidad educativa amplíe sus conocimientos y salgan de ese reducido círculo de pensar que existen solo hombres y mujeres, cuando hombres y mujeres son tan diversos, tan variados, tan diferentes, y no solamente como tenemos esa concepción, a veces muy religiosa de que Dios creó hombre y mujer, y la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Vamos a concluir. Quiero agradecer muchísimo a María de Lourdes Maldonado, que nos ha acompañado en exteriores, a Efraín Soria, que ha estado en la cabina. El tema que hemos planteado es la resolución, el fallo de la Corte Constitucional que reconoce derechos de niños trans en el sistema educativo y los protocolos que ahora han sido motivo de esta conversación. Y claro, los aspectos que han referido ahora mismo nuestros panelistas sobre el tema de género.